Bueno, vamos a ir hablando. Comenzamos nuevamente esta nueva hora informativa, 7:04 de esta mañana de viernes 3 de abril. Vamos a dar paso a la fiscal Belinda Bobadilla, en representación del Ministerio Público, obviamente, para hablar sobre el inicio de una investigación a legisladores que probablemente incumplieron con la medida. Buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buen día a vos, Joel, y a toda tu audiencia. Bueno, doctora, la fiscal general del Estado abrió una carpeta o dio la orden, la indicación de abrir una carpeta de investigación para una investigación penal sobre la conducta de estos integrantes del Poder Legislativo. Sí, así mismo, Joel. Anoche se inició la investigación de supuestas conductas que podrían ser consideradas como delitos, en este caso particular, la violación de vedas y cuarentenas sanitarias impuestas en el artículo 10, literal B de la ley 716/96, que sanciona delitos contra el medio ambiente. Esto en concordancia con los decretos presidenciales, los protocolos sanitarios y el código sanitario. Doctora, de acuerdo a su experiencia, ¿la investigación cómo sería? Ustedes indagarán, obviamente, el motivo de su viaje, cuándo viajaron efectivamente, cuándo regresaron, ¿cómo sería? Anoche la primera medida investigativa que adopté fue solicitar informe a la Dirección de Migraciones, porque justamente en ese momento eran informaciones contradictorias, inclusive, que se daban a través de medios informales de información como son las redes sociales. Sí. Solicité informe a Migraciones y inmediatamente la directora de Migraciones, la doctora Ángeles Arriola, me pasó el registro de salida e ingreso al país de la diputada y de la senadora, sí, según el cual una de ellas retornó al país el 15 de marzo y la otra el 16 de marzo. Entonces, haciendo una recapitulación de los decretos presidenciales dictados, tenemos que hacer un poco memoria y recordar que el 9 de marzo se había dispuesto adoptar medidas preventivas. Ahí todavía no se declaraba emergencia sanitaria. Claro. Recién a partir del momento en que el decreto presidencial declara emergencia sanitaria es que podríamos estar hablando de la comisión de supuestos hechos punibles, porque, como te mencioné, el artículo 10 de la ley 716 establece la violación de cuarentenas y vedas. Cuarentenas, en este caso, se dispone a raíz de una declaración de emergencia sanitaria justamente. Entonces, el 16 hay un decreto posterior que es del 12 de marzo que establece el tema de un horario excepcional para la función pública, horarios escalonados, teletrabajo, recomendaba. Todavía no es declaración de emergencia sanitaria. El 16 de marzo, por el decreto número 3456, se declara emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y la autoriza el Ministerio de Salud a disponer un aislamiento preventivo general por razones sanitarias en horario de 20 a 5 a.m. Sí. Posteriormente, el 20 de marzo, por el decreto número 3478, amplía este último decreto y dispone ya el aislamiento preventivo general por razones sanitarias en todo el territorio nacional desde el 21 de marzo al sábado 28 de marzo. Y establece entonces de que los ciudadanos mínimamente podrían trasladarse y establece esas excepciones para estos traslados. Sí. Entonces, tenemos de que el viaje se tuvo que haber realizado, la salida del país o el retorno, ya con posterioridad al decreto número 16 de marzo. Entonces, una de ellas estaba retornando, según lo que vi, la información extraoficial es que habría retornado en horario de primeras horas del día. La otra sí que regresó el 15 de marzo. O sea que estarían exceptuados, obviamente, de acuerdo a la disposición de... Claro, entonces esa hipótesis primeramente estaría quedando descartada como comisión de algún hecho punible. Ahora, entonces hay otra cuestión. Una vez retornado al país, si las mismas guardaron la cuarentena de 15 días establecidas por el protocolo sanitario justamente. O si tuvieron contacto con alguna otra persona también.
Claro, o sea, contacto ya, yo creo que sería más difícil de acreditar porque sería dentro de su propio domicilio. O sea, toda vez que vos estés guardando el aislamiento preventivo general en tu domicilio y de todas las medidas sanitarias, eso ya escapa un poquitito a la esfera de la investigación. Pero sí, parte de la investigación que ahora desplegaré en el transcurso del día justamente será indagar si es que las mismas, con posterioridad al 15 y al 16 de marzo, estuvieron sesionando, que son datos públicos que yo, o sea, si haciendo una prognosis de lo que podría ocurrir, podría obtener esos datos. Indagar sobre cuestiones muy privadas entre cuatro paredes, para ser real, sería prácticamente imposible. Doctora, entonces voy a pedir el informe sobre las sesiones realizadas, si las mismas participaron, de las sesiones en sus cámaras respectivas, si hubo alguna plenaria, si las mismas integran comisiones, participaron en esas comisiones, cuándo, en caso de que alguna participó en algunas comisiones, quiénes serían los demás legisladores que integraron esas sesiones. Doctora, ¿no entraría también o no podría ayudar a la investigación, al criterio para una decisión el hecho de viajar, ya sea antes, durante, o sea, antes del decreto del 16 de marzo, hacer viajes que no son de extrema necesidad? Porque fueron para un congreso iberoamericano de la familia y la vida, ¿no? O sea, y ya teniendo casos aquí en nuestro país, ya se estaba dando la indicación de quédate en casa, exceptuar viajes. Por ejemplo, mucha gente, y me incluyo, antes de que se haya decretado la cuarentena y el aislamiento preventivo, doctora, cancelé un viaje para evitar exponerme y evitar exponer también, o para exponer a mis familiares y mis compañeros de trabajo. O sea, ¿ese criterio no entraría también o no podría ayudar para la investigación? Joel, no todo lo que moralmente es reprochable afecta a la esfera penal. Eso tenemos que dejar bien en claro. Entonces, puede ser algo que no está bien éticamente o no es moralmente adecuado, pero la parte penal es bastante precisa en cuanto a eso, justamente para evitar que la injerencia de parte del Estado en cuestiones tan personales y privadas de las personas. Entonces, como yo te digo, hay una norma prevista en la ley, en el código, que prevé delitos contra el medio ambiente, que es justamente el artículo 10, el literal B, que establece la violación a cuarentenas sanitarias. Entonces, tenemos una declaración de emergencia nacional dispuesta por decreto presidencial. Tenemos las disposiciones, los protocolos que sacó el Ministerio de Salud en consonancia a esta declaración de emergencia, que son la adopción de medidas sanitarias y en qué condiciones deben adoptarse esas medidas sanitarias. Pero todas estas comienzan a darse ya el 16 de marzo, día que la última de ellas ingresa al país. Totalmente. Entonces sí, ya me quedaría el resto de la investigación en cuanto a las mismas, ya me quedaría a indagar sobre si las mismas sesionaron o si las mismas, inclusive, está bien, no me voy a limitar a eso, por supuesto que si yo llego a tener algún dato que me indique de que las mismas se encontraban, te doy un dato hipotético, en algún lugar público, no ejerciendo sus funciones de legisladoras, porque eso también hay que aclarar. Claro. Los legisladores se encuentran dentro de las excepciones, los periodistas se encuentran dentro de las excepciones del decreto que establece el aislamiento preventivo general, pero no para hacer cualquier cosa, para hacer sus respectivas funciones. Totalmente, doctora. Entonces, para recapitular nada más y para ir agradeciéndole también su predisposición para conversar con C9N, lo que se investigaría es la violación de la cuarentena posterior a su llegada, a la llegada de ambas legisladoras. Sí, exactamente, sería eso. Ellas tuvieron que haber permanecido entre cuatro paredes. Bien, muchísimas gracias, fiscal Belinda Bodella, muy agradecido por su predisposición. Joel, también quería aprovechar un poquito tu espacio, por favor. Quiero tratar de comunicar a través de tu medio las medidas que está adoptando el Ministerio Público en cuanto a investigaciones. Están dando casos ya abusivos de la presentación de cualquier ciudadano de certificados de trabajo para acreditar la salida de vehículos por las vías públicas o salir a caminar o lo que sea.
Pero en este sentido hay que aclarar que no cualquier certificado de trabajo te habilita a circular. Claro. Tienen que ser de empresas específicas que se establecen dentro de las excepciones también. Sí, totalmente. Entonces eso es importante y no solamente el Ministerio Público está procesando a los conductores de esos vehículos. Por ejemplo, en el caso particular de empleados que conducen vehículos que es para transportar mercaderías no consideradas de necesidad, como por ejemplo en el caso de ayer se vieron de televisores, de PlayStation. Muebles y eso nada. También se le procesa a los conductores y se le procesa al propietario de la empresa. Al conductor se le procesa como autor de cometer la violación de la cuarentena. Y de la veda. Sí. Y al propietario de la empresa, la persona que le otorga el certificado de trabajo y le da la orden de trabajo, anda a llevar esta mercadería a tal casa particular, sí, se le está procesando como instigador. Como instigador. Y es la misma pena que para el autor el caso de la instigación. Estamos hablando de pena privativa de libertad, como así también de pena con... de multa. De multa. Sí, así mismo. Entonces la cuestión nomás es de que las personas tienen que concientizarse de que tienen que permanecer aislados, no pueden salir para realizar actividades. Las personas que están dentro de las excepciones solamente pueden salir a ejercer las funciones para las cuales están excepcionadas y no para otras. No sé qué más te puedo decir, el tema sí, de el servicio doméstico, peluquerías, spa, eso no están dentro de las excepciones. Y el Ministerio Público está ordenando la detención, está procesando, los vehículos están siendo incautados. Bien. Ahora, sí. Al día de hoy tenemos creo que algo así como 750 imputados a nivel nacional por la violación de la cuarentena. Sí, incluso una cifra mucho mayor. Bien, doctora, muy pero muy buena acotación. Es para reiterar porque muchas actividades como que reiniciaron de manera paulatina. Estabas hablando precisamente de, por ejemplo, peluquerías, spas, están realizando por turnos los servicios. Entonces, desde aquí informamos que esos servicios no están dentro de la excepción del decreto y por ende deben cesar sus actividades, ¿no? Así mismo, y la otra aclaración, se aclara de que las empresas exceptuadas pueden realizar televentas. Ajá. Pero una empresa de electrodomésticos lo que no va a poder hacer es la entrega de esos productos vendidos en televenta. O sea, una heladera yo compro, sí, yo Belinda Bobadilla compro, a mí la empresa no me va a poder hacer el delivery de la heladera, porque se están incumpliendo, o sea, no es un artículo de primera necesidad, pero sin embargo, si esa heladera es para proveerle al centro de salud de Ciudad del Este, en ese caso, entonces sí estaría dentro de la excepción. O sea, hay que tener en cuenta el tipo de empresa, el tipo de mercaderías o servicios que provee y cuál es el destino de esos, cuál será el lugar. Entonces, para evitar incomodidades, también los propietarios de estas empresas deberían acreditar con nota de trabajo, con nota de pedido, por ejemplo, del sanatorio o de un frigorífico, solicita algo que es imprescindible para el funcionamiento de sus cámaras frías para mantenimiento de carne. Eso es considerado de primera necesidad. Entonces se tiene que acreditar el pedido de compra, se tiene que acreditar la salida de la mercadería y la orden de trabajo. Las personas, por favor, para reiterar, porque mucha gente aquí me sigue preguntando, doctora, y para finalizar, las personas que deben hacer estas compras de extrema necesidad deben saber justificar eso, ¿no? Sí, de extrema necesidad, esa creo que es la palabra clave. O sea, eso pesar en caso, yo creo que es un poquito de sentido común nomás y saber de que, aunque un encierro, ¿verdad?, te daría a pensar, pero un PlayStation no es de primera necesidad para nadie. Llevarle a un particular un televisor no es de primera necesidad. Totalmente. Entonces sí es a un sanatorio, sí es el abastecimiento a un supermercado de artículos, sí es también para cuestiones relativas al funcionamiento de un frigorífico, y son excepciones que están establecidas en el decreto presidencial. Después también estamos estaciones expendedoras de combustible, servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia, y luego inclusive el Ministerio de Industria y Comercio
ha sacado una disposición que establece también una ampliación inclusive de estas empresas que se encontrarían dentro de las excepciones, como las que son, el Estado está realizando una obra pública, entonces las empresas se le van a proveer de cemento, de ladrillo, para que estas obras públicas continúen. Totalmente. Muy agradecido, doctora Belinda Bodella. Buena jornada. A vos, buena jornada. Ahí teníamos entonces el relato de la fiscal Belinda Bodella, que inicia la investigación sobre la situación de estas parlamentarias que realizaron un viaje del 13 al 16 de marzo, habiendo casos confirmados en Paraguay por coronavirus, pero no así teniendo una restricción de poder salir del país ni el decreto de la emergencia sanitaria. Así que se investigará si hubo o no una violación de cuarentena posterior al viaje, para ir aclarando la situación.